Bueno, les quiero dar las buenas noches en nombre del Colegio de Psicoanalistas, del que algunos de los que estamos en esta mesa somos miembros, y hoy tenemos el gran gusto de albergar esta reunión para presentar este libro que ustedes ya vieron, aunque sea por el flyer. Esta es la segunda parte de un trabajo en el que participaron y compilaron Mónica Redondo y Atilio Borón. Hoy vamos a hacer una presentación. Es un libro súper interesante. Es un libro que tiene 7 ensayos, algunos de los cuales tematizan, además de la cuestión de las capas medias, el lamentablemente hoy tan ubicuo problema del odio. Minutos antes de empezar, estaba pensando que cuando uno lee, por ejemplo, trabajos de neurobiología y neurofisiología, generalmente los científicos, los estudiosos del sistema nervioso central, adoptan un punto de vista evolutivo para explicar algunas de las características de su funcionamiento, y generalmente en alguno de los capítulos iniciales o en la presentación de cada una, por ejemplo, de las distintas emociones, hay libros bien interesantes sobre esto, comienzan describiendo la función originariamente adaptativa que las distintas reacciones que después quedan conectadas o facilitadas en términos de Freud en el proyecto, de una manera bastante estable, de distintos grupos de la base y núcleos de la base y la corteza. Generalmente, y acá vamos a tomar algunos de los trabajos que tienen que ver con el miedo y el odio, generalmente se vincula el odio como una reacción característica del miedo. Inclusive en los trabajos sobre paranoia, uno podría decir que esta conexión se establece. Ahora, en la evolución biológica, el miedo naturalmente que cumple una función adaptativa absolutamente imprescindible. Es una reacción ante el peligro, ante el predador. Lo que es una emoción específicamente humana es el odio. No existe en el reino animal. Es una emoción humana que está en vías de una impiadosa explotación por parte de los medios, y especialmente en la ultraderecha y de las derechas en general, a lo largo y a lo ancho del planeta. Bueno, este libro, ya desde el comienzo, habla de la política del odio y del temor. Para hablarnos esta noche, en su calidad de participantes de estas contribuciones, tenemos a Mónica Redondo, antigua amiga de hace muchos años. Mónica es psicoanalista, es periodista y es escritora. Y es uruguaya, si mal no recuerdo. Está Oscar Sotolano, otro miembro del colegio, que es psicoanalista, es docente y escritor de ensayos y novelas. Y también está Atilio Borón, sociólogo, politólogo, seguramente muy conocido, gran investigador de la política latinoamericana, local, si no me equivoco, vicerrector de la UBA hace unos años. Una persona
de una enorme, prolífica producción en su tema. Bueno, vamos a empezar por la dama, Mónica, después seguirá Oscar y terminará Atilio Borón. La dinámica va a ser esta, después va a ocurrir, van a poder levantar la mano si quieren intervenir en la segunda parte de esta presentación, que nos gustaría que se dé intervención y debate acerca de las ideas del contenido del libro o de las intervenciones de esta presentación. Para hacerlo, los que no están y las que no están todavía al tanto de esto así con fluidez, en la barra de abajo, donde está el micrófono, donde está la camarita, donde dice seguridad, participantes, etc., se van a reacciones y en reacciones pueden hacer, cuando se posan y hacen clic en ese icono de la carita, aparece un prompt que dice, entre otras posibilidades, la primera es levantar la mano. Ustedes hacen clic allí cuando tengan ganas de decir algo. Bueno, muy bien. Mónica, adelante. Gracias. Bueno, agradecemos a los compiladores este convite del Colegio de Psicoanalistas. Cuando comenzamos a pensar el libro y a convocar a la escritura colectiva, queríamos y deseábamos encontrar algunas respuestas o caminos que nos introdujeran sin riesgo de vida en esta forma de hacer política, replicando el miedo y el odio. Políticas que están establecidas desde nuestros orígenes y que no han dejado de robustecerse y crecer, Milei mediático, y que se multiplican en la larga noche de la pandemia que nos tocó vivir y aún permanece en estado de alerta. No queríamos un libro virtual, somos de la vieja escuela, queríamos que nuestro libro perdurara, circulara y diera testimonio. Uno de nuestros navegantes se perdió en la tempestad, nuestro querido Horacio González, y dejó pendiente la conversa y la escritura de su capítulo, que se llama La genealogía provisoria del odio. Y quedó así nomás. Sabía poco, nos quedaban tantas preguntas, pero en ese instante nos tranquilizamos porque habría tiempo. Eso no sucedió. Y partió nuestro querido sabio y pícaro duende sin una segunda y generosa escritura. Voy a introducirlos de puntillas en su capítulo y en cuanto a mí me quedó el miedo, porque yo quedé sola escribiendo sobre el miedo. El capítulo sobre el miedo. El capítulo sobre la construcción del miedo. Será porque o soy la más corajuda o quizás la más tenaz en este conjunto de autores. Horacio nos introduce en la historia social del odio y de quienes hacen de él profesión o virtud. Se hace presente en la lenta generación de las élites y en el secreto de las aristocracias en cuanto a su origen, depredador de territorios y riqueza. Horacio nos acompaña por esos caminos que no siempre se bifurcan y que nos hablan de orígenes y de identidades sociales sostenidas por el odio hacia el diferente. De su mano visitamos a Marx, a Balzac, a Benjamin, a David Viñas. Es un banquete a la manera de Platón, de condimentos y aportes históricos que dan cuenta de posiciones subjetivas, actuales y sus comportamientos. Nuestra historia la retoma, la historia argentina, en José María Ramos Mejía. Es posible afirmar, nos dice Horacio, que el odio contiene un sentimiento previo de aversión, que no puede ser revocado por la experiencia o prueba empírica en contrario. El odio social no es irracional, es una armazón excesivamente instrumental sostenida por pregnancias imaginarias,
y una cultura ad hoc que acompañe. El odio, pasión triste que desanima y somete a la alegría, y que es el combustible de desacople entre interés y pensamiento, entre ser social y conciencia. Nosotros te decimos, Horacio, hasta más ver en esta distancia que nos supuso tu ausencia. En medio de la crueldad supiste crear lugares hospitalarios y pensantes. Pequeños y grandes cronopios siempre te van a acompañar. En cuanto a la producción del miedo, es decir, a mi capítulo, simplemente les voy a leer una parte, que no olvidé decir en qué momento está, pero que para mí es que la tomo de la literatura y a mí me resultó muy clara de cómo se construye y para qué sirve el miedo. Nos encontramos en la habitación 101 del Ministerio del Amor. Orwell, 1984. El poder real, dijo O'Brien, el poder por el que luchamos día y noche, no es el poder sobre las cosas, sino sobre los hombres. Veamos, Winston, ¿cómo ejerce su poder un hombre sobre otro? Winston reflexiona antes de responder, haciéndolo sufrir. Exactamente, contestó O'Brien, haciéndolo sufrir. La obediencia no es suficiente, a no ser que sufra. ¿Cómo se puede tener la seguridad de que está acatando tu voluntad y no la suya? El poder reside en infligir dolor y humillación. El poder radica en hacer trizas la mente humana para volver a remodelarla en la forma que se elija. ¿Empiezas a ver qué clase de mundo estamos creando? Es exactamente lo contrario de las estúpidas utopías hedonistas que imaginaron los viejos reformadores. Un mundo de miedo, de traición y tormento. Un mundo en el que pisotear y ser pisoteado, un mundo que no será progresivamente menos cruel, sino cada vez más brutal. En nuestro mundo, el progreso será el progreso del dolor. Las viejas civilizaciones afirmaban que se basaban en el amor o en la justicia. La nuestra se basa en el odio. En nuestro mundo no habrá otras emociones que no sean el miedo, la ira, el triunfo y la humillación. Destruiremos absolutamente todo lo demás. Absolutamente todo. Eso es parte de mi capítulo donde hablo de cómo se construye el miedo, para qué se construye el miedo y en qué punto el miedo se constituye en un elemento o herramienta de sometimiento y dominación. Así que hasta aquí llego yo y le paso la posta a Oscar Sotolá. Bueno, buenas noches. Es difícil esta presentación. Es extraña no solo en el sentido del adjetivo de rara, sino también extraña por lo que dijo Mónica. Estamos bajo el efecto del verbo extrañar. Extrañamos, Horacio. Yo particularmente extraño que hoy no esté aquí, como además fue pensado en la primera ocasión que se organizó esta presentación. Extraño, entre otras cosas, algo esencial para mí de Horacio. Era un hombre de una generosidad increíble. Y esa generosidad increíble se expresaba en la generosidad de sus propios escritos. No había información que él se guardara. Todo su conocimiento estaba al servicio de crear espacios de diálogo, de intercambio, de producción de pensamiento, con una fertilidad y una prodigalidad extraordinaria, que a veces podía a algunos abrumarlos, pero siempre resultaba productiva. Yo en particular tengo con él una deuda histórica. Él hace 20 años presentó una novela mía, Tiempo de Vísperas,
Él no me conocía, yo no lo conocía a él personalmente, él se relacionó con un texto y se comprometió con ese texto con comentarios que, por cierto, me llenaron de cierto orgullo y cierto pudor. Estuve a punto de que ahora tuviera la posibilidad de hacer algo semejante con otra próxima novela, nunca pudo leerla, nunca le llegó, la vida se truncó, pero nos queda su obra. Y este texto que está en este libro es de los textos que es un texto auténticamente Horacio. Tiene su forma, su estilo, su riqueza, su modo de ser y de luchar. Y digo de luchar porque no era solo un intelectual, sino era un luchador. Y como luchador luchaba con una esgrima en la palabra francamente sorprendente. En ese sentido, esta dimensión de lo extraño es extrañarlo. Por otro lado, es extraño porque en lo personal, siempre que hubo una presentación de libros, otros presentaban el libro que uno había escrito. Y es raro esto de ser los que escribimos el libro, presentar el libro que escribimos, porque es como tener que hablar de uno mismo y esto provoca una cierta incomodidad. Tiene la ventaja paradójica esta situación de que, como ha pasado mucho tiempo desde el momento de la escritura a hoy, porque estos fueron textos escritos en el 2019, y que, digamos, hoy se presentan, han salido ya hace un par de meses. Pero lo cual permite una relación de distancia con lo que uno escribió. A mí en lo particular me molestaba encontrarme con un texto que en tanto hace referencias coyunturales, uno siempre tiene la impresión de que queda fuera de tiempo en la medida que algunas de las anécdotas o referencias que se usan para explicitar una cuestión son arrasadas por el vértigo de la historia, que por cierto en el mundo, en la Argentina, es fragoroso. Pero lo interesante, además de presentar un libro en el cual participan varios autores, es que uno encuentra que está implícitamente dialogando con esos otros autores que han escrito en el libro. Sería buenísimo poder dialogar personalmente entre los autores que escribimos el libro. Casi es una invitación a un intercambio. Porque la producción heterogénea de autores diversos sobre un mismo campo de problemas hace que uno mismo tenga que pensar en qué medida anda más o menos bien orientado en relación a lo que piensa. No solo porque la prueba del tiempo permite que un artículo de uno diga, bueno, sí, se sostiene, sino también porque lo sostienen las informaciones de otros. Este libro tiene, yo diría en principio, desde el punto de vista teórico, el hecho de que Atilio inicie este libro, introduciendo la problemática de la creación del miedo y el odio en términos no de un fenómeno local, no de un fenómeno contemporáneo, sino un fenómeno que despliega en el interior del capitalismo inglés y norteamericano, me parece central. Porque estamos habituados a cierta visión medio nacionalista y chauvinista con respecto a estos fenómenos. Y además estamos habituados a pensar que son un fenómeno exclusivo de lo que se llama el neoliberalismo. Y de hecho hay autores dentro del ámbito del psicoanálisis que han planteado que el neoliberalismo y el odio son consustanciales y estructurales. Yo particularmente creo que es una tendencia del capitalismo y de su formato neoliberal el odio, pero decir que hay una relación directa plantea una serie de problemas. Porque hay
pertenecen a campos distintos de problemas y el neoliberalismo ha tenido momentos de expansión en los cuales su arrogancia era tal que no necesitaba ni siquiera odiar en el contexto en que lo hace hoy, que es distinto al hecho de que haya fenómenos de odio en el interior de un régimen o de un sistema. En la época de Menem no había promoción de odio, hay una arrogancia extraordinaria y un mirar por arriba a todos esos tontos. Socialista a las pelotas, socialismo a las pelotas, decía una famosa y después olvidada, no sé qué fue, qué función cumplió, pero Viola se llamaba, creo. Para un psicoanalista es un problema intervenir en un libro como este, porque es un libro social. Primero te ubica en clases medias. Los psicoanalistas sobre las clases medias como clase poco podemos decir, como categorías sociológica, histórica, etcétera, etcétera. Y yo particularmente creo que uno de los grandes problemas que podemos correr los psicoanalistas es el reduccionismo. Es decir, creer que el valor de alguna de nuestras categorías pueden servir para explicar la historia, explicar la sociedad y explicar el universo. Yo creo que sí podemos hacer algunos aportes específicos, algunas cuestiones específicas, porque nosotros tenemos un campo de exploración que es totalmente propio y particular. Nosotros trabajamos con lo singular, lo individual, los fantasmas tan particulares, que el salto hacia fenómenos macro se hace altamente complejo y corre el riesgo de ser un fenómeno de salto al vacío. Por otro lado, es absolutamente cierto que es un dato importante de la sociología, llamémoslo así, de la politología, que con los problemas de la subjetividad humana tienen una dimensión muy importante. Y los primeros que lo detectaron de un modo específico y desgraciadamente con una capacidad gigantesca, fueron los conductistas. Fue el behaviorismo el que hizo de la política de instrumentar las conductas, estudiarlas y llevarlas a sus propios fines, las que se dedicaron a hacer investigaciones específicas. Por eso Durón Barba puede ser un señor más o menos simpático o antipático, pero no dice tonterías. En lo que dice, lo que es una prueba absoluta de cinismo. Es decir, de hecho se arroga honestidad en un libro que es una publicidad de por qué lo tienen que contratar a él para las funciones específicas de las campañas. Pero el libro es todo un acto de cinismo, pero está lleno de cosas, de cuestiones que yo creo que se han dejado de lado. Para mí este tema ha sido, y digo, el tema del odio, el miedo, lo emocional, ha sido un tema que vengo trabajando desde hace 20 años, con lo cual este texto es parte de un conjunto de textos que se han ido ensamblando a lo largo del tiempo y que en el 2003 giraron alrededor de el tema de las Torres Gemelas, la guerra de Irak, y con una hipótesis que hoy me parece que sigue teniendo valor, que es que el sistema genera en la inseguridad un recurso para la seguridad del sistema. Es decir, el sistema capitalista promueve promoviendo la inseguridad y el temor en la inseguridad, promoviendo el odio y el odio en el interior de la inseguridad, va recreando al mismo tiempo un sistema que tiene una dimensión bélica catastrófica y que es inherente sí al sistema capitalista. Porque tiene una peculiaridad el capitalismo. Si las guerras arruinaban a las naciones antes del capitalismo, en el capitalismo las guerras hacen que algunas naciones bélicas prosperen. Estados Unidos hasta se arrogó el papel, y lo dicen los republicanos muchas veces, que en realidad lo que lo salvó de la crisis del 30 no fue el New Deal, sino la entrada en la Segunda Guerra. La instrumentación de toda la maquinaria militar, industrial militar norteamericana, con todo lo que tiene de apogeo. Esto crea una situación muy siniestra, en la cual la reflexión psicoanalítica se remite a una cuestión más específica. A mí en todo este texto, y lo mando a leerlo simplemente, es el reenvío, tiene
me interesaba remarcar algunas cuestiones que eran para mí malentendidos. Una, la que dije antes, odio unido a neoliberalismo como si fuera un sentimiento específico, único del neoliberalismo. Y no, la historia humana está llena de odio. El odio se ha instrumentado siempre. El odio se ha instrumentado en formatos de las guerras, en los modos en que se utilizaban para aterrorizar al adversario, en los modos en que se utilizaban los tambores y en el modo en que se utilizaban los disfraces. La historia de la construcción humana está llena de odio como instrumento político. Ahora, lo que ha producido un viraje fundamental es la dimensión tecnológica. La tecnología ha producido una sofisticación de tal nivel que ha hecho que un hombre bastante olvidado, pero un pensador muy importante, Gunther Anders, que fue un hombre formado en la escuela de Frankfurt y que defendió el movimiento, un líder de los movimientos pacifistas, se planteaba la obsolescencia del odio. Pero en términos muy particulares, el odio estaba obsoleto porque la tecnología hacía que ahora, apretando un botón, un frío funcionario que realizaba un trabajo matase sin odiar. Yo creo que esa hipótesis es interesante, pero lo que demuestra hoy la historia es que el odio no está obsoleto. Las prácticas del odio se han desplegado, ejercitado, funcionalizado y estudiado de modo sistemático en términos que ya tienen 100 años, porque la tradición de la propaganda gira alrededor de esta función. El otro tema es, hubo una asociación clases media-odio. Yo particularmente creo que ese es otro reduccionismo. El odio puede anclar más en ciertas peculiaridades de las clases medias, pero no hay una correspondencia para que sean más estructuralmente fértiles. Hay algo que, de hecho, demuestra el último tiempo, que es cómo el odio ha anclado en barrios, en villas de Buenos Aires, y por ejemplo, ese personaje, como puede ser el previamente mencionado Milei, logra muchos votos en sectores populares, porque entre otras cosas, lo que ha producido el capitalismo es una especie de desarraigo de las funciones del trabajo en fábrica, de los niveles organizadores, con lo cual todo el mundo está lanzado a una suerte de artificial monopropismo. Con lo cual, desde el punto de vista de la estructura productiva, la gente está lanzada a situaciones donde la tendencia a pensar desde el punto de vista del individualismo más brutal es enorme. Y en los términos del individualismo, la dimensión del hombre, lobo del hombre, cobra un nivel mucho mayor. Porque cada uno es enemigo. Es enemigo porque puede quitar la fuente de trabajo. Es enemigo porque está ocupando un espacio de tierra mínima que podría ser compartido. Es enemigo porque recibe un plan porque tiene hijos, mientras que alguien que no tiene hijos no recibe el plan y entonces es más pobre que el otro. En ese universo desarticulado, la instalación del odio, la construcción del odio, que es el eje de mi texto, no es generar odio, me interesa más específicamente su instalación, su construcción, no como un sentimiento que se genera, sino como un sentimiento que se instala. Para terminar, en el último, el tema del odio ha tenido una propagación en el último tiempo gigantesca. Se estudian, hay trabajos en la UNESCO, trabajos de Amnesty. Ariel Ipar, que fue un autor que colaboró en el primer tomo del libro de clases medias, tiene un grupo de investigación actual sobre el tema de las incidencias del odio, trabajando en contextos de focus group, y en el cual vuelve a confirmarse por lo menos esto. Los modos de
lo que se llaman discursos del odio y su penetración y cómo pueden entrar en distintos sectores. Ahora, para mí lo que es importante es que el tema del discurso del odio está fundamentalmente en su dimensión performativa. No es un discurso por sus contenidos. Los discursos del odio son acciones de odio en sí mismas. Son acciones odiosas. Se producen de un modo tal que incitan al odio porque son odiosas. Que al mismo tiempo se instrumenten sobre ciertos recursos lenguajeros de los discursos, es evidente. Que se manejen sobre cierta posibilidad instalada, es seguro. Pero anclan en lo que creo que filósofo, sociólogo, Jacques Ellul, mencionaba como propaganda política o propaganda sociológica. Es una diferencia interesante. La propaganda política es la que conocemos y se dirige al territorio político. Se dirige más a la opinión pública. Mientras la propaganda sociológica se dirige a la subjetividad. Apunta a ir creando ideología. Crea territorios favorables para que después cierta propaganda política prenda. Y en ese contexto, la propaganda sociológica tiene en el odio un instrumento central que en un mundo que está en condiciones de belicidad permanente, hace que ese sentimiento sea creciente con el agregado extra de que la tecnología, con sus nuevas formas, tiene un formato particular primario que hace que las lógicas binarias de amor-odio se expandan de un modo exponencial. Yo particularmente creo que el libro vale la pena. Realmente vale la pena leerlo. A mí me gustó leerlo. Me gustó leer a los autores que leí. Aprendí con ellos. Y hace que uno siga reflexionando sobre un tema que tiene demasiados aristas que no se limitan a lo que uno escribió en ese artículo ni lo que haya podido decir ahora o en otro lado. Bueno, nada más. Atilio. Estás muteado, Atilio. Es un clásico, siempre comienzo muteado. Buenas tardes a todas y todos. Quiero decirles primero que nada, tanto hablar del libro, les quiero mostrar el libro. ¿No es cierto? Que es importante que lo vean y que lo compren, ¿no es cierto? Porque tanto como dijo Mónica y Óscar Sotolano, es un libro realmente muy, muy bueno. Claro, puede parecer presuntuoso hablar de nosotros mismos, pero sería yo un imbécil si le dijeran, mira, la verdad el libro es una chantada, no vale la pena. A mí me parece una de las mejores cosas que se ha escrito, ¿verdad? Y entre ellos el texto fenomenal de Horacio González, que realmente es así un toque increíble, ¿verdad? En toda esta elaboración de conjunto que hicimos sobre esa temática. Yo arrancaría con una referencia que hizo Óscar Sotolano, muy interesante, sobre el tema de Anders, ¿no es cierto?, la obsolescencia del odio, ¿no? Y creo que Óscar dijo, se lo mata y listo, ¿no? Me parece que esta era la referencia que hiciste. Y yo me acordé, de inmediato lo asocié con esta serie que se está viendo mundialmente, El juego del calamar, ¿verdad? Que es bien interesante, que yo creo que ameritaría que uno le metiera el diente, ¿verdad? Y sobre todo psicoanalistas, por supuesto sociólogos, politólogos también, para ver cómo es esa historia. Ahora, yo no voy a expoliar la serie porque sería imperdonable, además es corta, véanla, ¿no es cierto? Son creo que 6 capítulos, pero muy interesante cómo ahí aparece una metáfora, una alegoría perfecta del capitalismo, que es, cada cual se salva solo. No hay salvación colectiva, no hay salvación individual, y si llegado el momento tenés que matar a tu hermano, y remontémonos a la Biblia, a Abel y Caín, tienes que matar a tu hermano. O sea, todo esto marcaba bien. Óscar, es un problema muy antiguo, no es que se inventó ahora. A mí pocas cosas me ponen de peor
humor que escuchar la grieta inventada hace 15 años. Digo, a ver, ¿por qué lo fusilaron a Santiago de Liniers 4 o 5 meses después de la Revolución de Mayo? ¿Verdad? Si no es porque la grieta ya existía en la misma Revolución de Mayo, cuando la gente salía a la calle el 22 de mayo pidiendo queremos saber de qué se trata, el pueblo quiere saber de qué se trata. Liniers, que había sido el héroe en la defensa de la invasión inglesa, lo liquidan en ese momento. En otras palabras, el tema del odio, la grieta, el conflicto, arranca con la historia de la humanidad. Lo del juego del calamar es interesante porque ahí hay un giro, ¿no es cierto?, que le da una actualidad extraordinaria, porque los que participan en el juego, que son más de 200, los que inician la participación en el juego, que son más de 200, son todas personas que tienen una característica en común. Están profundamente endeudados, sin capacidad de poder afrontar las deudas en el resto de sus vidas. Y entonces hay una figura mesiánica que le dice, te podés salvar. Vení a este juego, jugalo, ¿no es cierto? Son 7 secuencias, tengo entendido, y si llegás a ganar en las 7, ya estás salvado. Vas a recibir mucho más de lo que debes, pero infinitamente más de lo que debes. Ahora, si pierdes, bueno, como decía Sotolano en esa referencia al texto de Ander, si perdés te matamos. Los que pierden son eliminados. Y es un juego que es muy interesante porque si bien terminó la primera temporada, claramente los que la crearon se han dado cuenta que hay mucho material y ya están anunciando una segunda vuelta de rosca sobre este juego, que no por casualidad se hace en Corea del Sur, esta serie, uno de los países que tiene el mayor endeudamiento por hogares del mundo. O sea, nosotros estamos muy endeudados, pero al lado de los coreanos del sur somos magnates, ¿verdad? Allá hay un endeudamiento fenomenal. No es casual este juego. Bueno, pero me pareció que es un buen punto de partida para hablar de esta temática, ¿no es cierto?, del odio y del conflicto, que nos parece a nosotros, y por eso lo empezamos a estudiar, nos parece que es un aporte para entender algo, no todo, pero algo de la política argentina. En primer lugar, tratando de plantear una perspectiva histórica, sacando de lado el provincianismo, ¿verdad?, de pensar de que esto es un fenómeno que nos pasa solo acá. Yo he escuchado decir en infinidad de ocasiones, ustedes también, que la Argentina antes del peronismo era un país que no estaba surcado por el odio. Digamos, yo de alguna manera a lo largo de mi vida, prácticamente, yo nací en 1943, o sea que prácticamente nací con el peronismo. Y mis primeros recuerdos infantiles, uno de los primerísimos recuerdos infantiles, es escuchar por la radio los discursos de Perón y Evita, ¿no es cierto? Que evidentemente influyeron decisivamente en una tempranísima politización, a partir de esas dos voces, que las recuerdo con una claridad absoluta hoy, y que se referían ya, ¿no es cierto?, a esa división que había en la sociedad argentina, a ese odio que había sido sembrado de mucho antes. ¿Por qué se hablaba de la chusma radical en la Argentina a principios del siglo XX? ¿No es cierto? Y que luego siguió tomando nuevos nombres. Hoy son los choriplaneros, por ejemplo, ¿verdad? Pero en Francia, en víspera de la Revolución Francesa, se hablaba de las clases peligrosas. ¿Quién eran las clases peligrosas? El artesanado, las masas plebeyas de las ciudades, los campesinos rebeldes, ¿no es cierto? En inglés, una palabra muy común es rabble, ¿no es cierto?, que se utiliza para referirse de manera muy despectiva a una masa desordenada, incontrolable, irresponsable, formada por gentes de la peor ralea. En Italia se usa la expresión Lazzaroni, para referirse a lo mismo. Mismo en alemán hay una distinción entre Volk, que sería pueblo, pero hay otra palabra que es Pöbel,
¿no es cierto?, que es el populacho vulgar, encanecido, miserable. O sea, todo este tema entonces de la estigmatización del pobre es un tema que viene de mucho tiempo atrás y que por supuesto para el capitalismo esta idea, ¿verdad?, es fundamental, porque uno de los mecanismos de legitimación que el capitalismo ha tenido ha sido algo que ustedes, los psicoanalistas, lo han estudiado muy bien, lo conocen mucho mejor que yo, ¿verdad?, que es la autoinculpación. Es decir, si yo fracaso en este sistema es por mi culpa. Bill Gates, ¿no es cierto?, hace poco pronunció una frase realmente que es una joya, dijo, no es tu culpa si naciste pobre, pero es tu responsabilidad si mueres así. O sea, si naciste pobre, bueno, eso no es tu culpa. Pero si morís pobre, eso es tu falta. No es el sistema. No es el sistema. Ahí que ha fracasado sos vos, ¿verdad? Entonces, todo esto evidentemente lleva a poner fuera de discusión las fallas del sistema, ¿no es cierto?, las asimetrías del sistema, el carácter totalitario y excluyente de un sistema que cada vez concentra más riqueza en un número cada vez más pequeñito de personas, dentro de Argentina y a nivel mundial. Y ahí, bueno, empiezan a funcionar estos mecanismos de la autoinculpación que son tan importantes y también las religiones, sobre todo las religiones monoteístas. Sé que este es un tema muy complicado, pero no es casual, ¿verdad?, que en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam, la idea de un Dios terrible, omnipotente, omnisciente, vengativo, que te castiga, que te manda al infierno a que te cocines hasta el fin de la historia, o que te lleva al paraíso si sos manso, si sos sumiso, si aceptás las reglas. Y si no pones las reglas en discusión. Entonces, esto es interesante, porque cuando uno mira, por ejemplo, algunas investigaciones, ¿qué pasa con los pobres que de alguna manera fueron capaces de dejar atrás la pobreza? Que sacaron un poquito la cabeza por encima de la línea de la pobreza. No hay muchas investigaciones sobre eso. Algo se hizo en Brasil, ¿verdad? No mucho acá en la Argentina. Pero en el caso de Brasil, ¿verdad?, que ha habido más trabajo, cuando se les pregunta a la gente de las favelas que han superado el umbral de la pobreza y tienen un módico, muy módico e inseguro bienestar. Y acá como sociólogo digo muchas veces cuando se dice, está por encima la línea de la pobreza, bueno, pero hay que ver cuánto por encima está, porque mucha gente que está por encima, pero en realidad está tan cerca de la línea de la pobreza que se puede caer debajo en cualquier momento. Si somos rigurosos, en la Argentina no es que hay 45% de pobres, hay casi 80% de la población que o es pobre o está a punto de caer debajo de la línea de la pobreza, porque está un poquitito por arriba, un poquito por arriba. ¿Verdad? Le aumentan las tarifas, o le aumentan el servicio público, o le aumentan los transportes un poco y esa gente se cae. Bueno, pero volvamos a Brasil. Cuando investigaron, ¿verdad?, ¿qué pensaba esa gente? La respuesta, ¿por qué usted superó? ¿Por qué está mejor hoy? En primer lugar, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Él lo quiso. Él me sacó de esto, ¿verdad? En segundo lugar, mi esfuerzo personal. Gracias a la inspiración divina, ¿verdad?, yo dejé de lado ciertos hábitos que tenía, irme de juerga con mis amigos, tomar, salir de farra, ser un tipo irresponsable y me he convertido en un buen ciudadano. Como ustedes verán acá, en el caso del Brasil, estamos hablando de un país en donde más de la tercera parte de las capas populares están encuadradas dentro de las iglesias evangélicas. Este dato es decisivo para entender el triunfo de Bolsonaro, ¿no es cierto?, y para entender algunos de los procesos que se están dando en la Argentina, en donde sin que esas iglesias tengan la presencia que tienen en Brasil, ya, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, tienen una influencia que es superior al 10% en los grupos y sectores más desprotegidos, más vulnerables de la sociedad bonaerense. Entonces, mi esfuerzo personal, gracias a la iluminación de Dios, mi familia, dicen en Brasil, ¿verdad?, que me apoyó, y por último, dice, bueno, sí, algunos programas del gobierno. En realidad, la secuencia correcta tendría que haber puesto al gobierno de Lula y las políticas de Lula y del PT y de Dilma en primer lugar. Esas fueron las que lo sacaron.
Sin embargo, no es así. La visión de aquellos que superaron la pobreza, ¿verdad?, es una visión en donde básicamente el esfuerzo del gobierno está realmente muy subalternizado, muy subestimado. Y esto tiene que ver con el efecto, ¿verdad?, de la propaganda a la cual se ha mencionado. Y cuando hablamos de la propaganda, acá hay un personaje clave, que curiosamente fue un sobrino nada menos que de Sigmund Freud. Estamos hablando de Edward Bernays, ¿verdad? Bernays, ¿verdad? Austríaco, ¿no es cierto?, al igual que su tío, que él en los tiempos de la Primera Guerra Mundial se decidió utilizar el nuevo instrumental analítico descubierto por Sigmund Freud a los efectos de ver de qué manera podía manipular a la opinión pública, ¿verdad? Podía controlar. No era que él tenía intenciones malignas, pero sí claramente, recordemos, la Primera Guerra Mundial, en Estados Unidos no querían que el gobierno de Woodrow Wilson entrara en la guerra europea, y de alguna manera Bernays fue quien pensó esta problemática, ¿no es cierto? Y escribió un par de textos fundamentales, uno de ellos Cristalizando la opinión pública se llama, que es de 1923, y que fue el que de alguna forma planteó las grandes líneas de lo que es todo este fenómeno de manipulación de las conciencias. Aprovechando, yo no sé con qué grado de fidelidad a las enseñanzas de Freud, me atrevo a sospechar que no mucha, pero haciendo un mix entre el conductismo y algunas de las propuestas teóricas de Freud, la cuestión es que Bernays se convierte en el padre de la propaganda política y en una figura consular en los estudios políticos de los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Cuando uno mira el mundo contemporáneo, ¿verdad?, la producción intencional del temor y del odio, se demuestra claramente que esto ha sido muy eficaz y que, como recién decía también Sotolano, a nosotros nos parece absolutamente trivial y superficiales los comentarios o las sugerencias de Durán Barba, pero evidentemente tienen una cierta eficacia práctica. ¿Por qué? Tal vez porque él llega a captar algo que quizás muchos de nosotros no capta, y es que hoy en día la sociedad contemporánea de masas ha ido sufriendo un proceso muy serio de deseducación, o como dice Frei Betto, un proceso de analfabetización programada. Son probablemente grandes sectores de la sociedad contemporánea que tienen menos capacidad intelectual para comprender o para atender ideas relativamente complejas en relación a la buena sociedad, a la buena política, ¿verdad? Y lo que fue el discurso político tradicional. Hay algunas investigaciones que son espectaculares, por ejemplo, sobre el tiempo de atención que tienen las personas enfrente a la televisión o enfrente a las redes sociales. Hay una medición que se hizo en una universidad americana, no lo recuerdo ahora, un estudio de psicología social así empírico, en donde llegan a la conclusión de que el tiempo de atención no se prolonga más allá de 8 segundos. Luego de eso, la gente piensa cualquier cosa. Y dicen que si se lo compara con el tiempo de atención de un pez que está en una pecera, resulta que la especie humana tiene menos capacidad de concentración que un pez. Digo, yo sé que todo esto puede ser objeto de infinidad de discusiones, pero hay un dato que es muy significativo y que los que están en el mundo de la televisión y los que están en el mundo de las redes sociales lo saben muy bien, que si no se capta la atención del público de inmediato, ¿no es cierto?, y tenés un espacio un lapso muy corto de tiempo para hacerlo, el telecomando o el control remoto te liquida y te acaba con el rating. Y eso quienes están en los grandes medios de comunicación lo saben muy bien. Entonces, quiere decir que de alguna manera, evidentemente, ante un espacio de atención tan limitado, no podés decir verdades muy complejas. Tenés que llegar con una fórmula muy sencilla, muy banal, muy brutal, pero que es efectiva. En el fondo decir, bueno, los pobres son una amenaza. Los pobres no quieren laburar,
los pobres quieren vivir del Estado, estamos asfixiados por los impuestos que tenemos que pagar para mantener a los vagos. 2 o 3 fórmulas de ese tipo, que tienen una eficacia extraordinaria. Y que tienen una eficacia extraordinaria inclusive en algunos sectores de las clases y capas populares que compran ese discurso, ¿verdad? A pesar de que es el discurso de sus enemigos. Bueno, se podría hablar mucho más en torno a esto, viendo la experiencia norteamericana también, de la estigmatización de los pobres, claramente establecida ya desde los inicios de la historia de las 13 colonias norteamericanas, y por eso el régimen electoral tan complicado que tiene Estados Unidos, en donde realmente se gana la elección ganando los colegios electorales y no por el voto directo, lo cual plantea esa idea, ¿verdad?, que Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, calificó en un momento, hablando del pueblo, de los colonos, hablaba del pueblo como la gran bestia, la gran bestia que había que domar, y que por lo tanto no se les podía dejar a ellos la responsabilidad de gobernar. Por eso, que voten, pero luego los colegios electorales son los que definen quién va a ser el presidente de esta república. En todo caso, esto habla de una desconfianza, ¿no es cierto?, que se acrecienta en la medida en que esas clases peligrosas, como decían los franceses en vísperas de la Revolución Francesa, son hoy más peligrosas que nunca. O tal vez, yo diría, la prensa los presenta como mucho más peligrosas que nunca. Termino con esta reflexión. Cuando uno mira los datos acerca de la inseguridad en la Argentina, tiene la impresión de que vivimos prácticamente en el peor de los mundos. Bueno, yo me limito a recordarles que la tasa de homicidios por 100.000 habitantes que tiene la Argentina es apenas un poquito superior a la que tiene Estados Unidos de Norteamérica. Y es la 5ª parte de la que tiene Brasil y la 10ª parte de la que hay en México. Sin embargo, ni en México ni en Brasil la prensa proyecta una imagen de inseguridad absoluta como vemos a diario en los medios de comunicación de la Argentina, ¿verdad? Bueno, para aquí, muchísimas gracias por la atención y vamos a lo más interesante, que son las reflexiones, los comentarios de todos ustedes. No se olviden, acá está el libro, no lo dejen pasar porque les va a ser muy útil. Como se fueron incluyendo algunos de ustedes en la última parte, no estaban al principio, mejor dicho, para poder intervenir, preguntar o decir algo que les parezca pertinente, en la barra de abajo de Zoom van a ver reacciones, hacen clic allí y va a aparecer la opción levantar la mano. Él o la que tenga interés en intervenir simplemente levanta esta mano, que es un emoji, y los vamos haciendo participar por el orden en que van levantando la mano. Yo levanté la mano, Alberto. Juan Carlos, adelante. ¿Se escucha bien? Sí. Perfectamente. No, quería tomar una última parte de lo que mencionó Atilio Borón, y señalar un par de cosas que se me ocurrieron que por ahí están vinculados con esto. Me refiero a cuando detallabas lo que ocurría, digamos, con esa gente que había apenas salido de los niveles más profundos de pobreza y tenía la autopercepción de que, bueno, se habían alejado de ese horizonte del cual procedían. Ahí pensé 2 cuestiones que podrían estar incidiendo en esa modalidad de reacción que vos muy bien señalabas y que no dudo que debe ser así. Una es que probablemente, a pesar de que fueron beneficiados por los planes gubernamentales, digamos, de los que estaban en ese momento en el gobierno, mencionaste, creo, específicamente a Lula, bueno, y la bolsa de pobreza, contra la pobreza, una cantidad de medidas, digamos, globales, pero son medidas que sin duda los beneficiaron,
pero en las cuales no participaron activamente. A mí me parece que ese es un papel, es una cuestión muy importante, que en la construcción de la nueva posición en la que uno se encuentra tenga el sentimiento de que ha participado activamente de alguna manera para generar ese nuevo plafón. Y la otra cuestión que tal vez haya que tener en cuenta es cómo se edifica la construcción de la identidad en general, ¿no? Que en general tiene que ver con las pequeñas diferencias. A punto tal de que suele ser, por ejemplo, los vecinos que viven enfrente de una villa, los que más bronca le tienen a los habitantes de la villa, porque son los que más riesgo tienen de caer adentro de la villa. Entonces constituyen una identidad diferente a través de esa pequeña diferencia y están más preocupados que los que viven a más cuadras. A mí me parece que esa cuestión que tiene que ver con cómo se constituye la identidad y cómo se participa o no de las transformaciones sociales que repercuten sobre uno mismo es crucial para que no pasen este tipo de cosas que vos señalabas muy bien, Atilio. Bien. ¿Cuál es ¿Cómo vamos a hacer? ¿Tomamos las Si preguntas? tenés ganas, sí, el que de ustedes tres tenga ganas de responder, responde directamente. Bueno. A menos que prefieran que se acumulen algunas preguntas. Como en este momento no hay más preguntas, si querés, Atilio. Yo puedo tomar la pregunta que hizo Juan Carlos, creo, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, en relación a tu primera pregunta, claramente, a ver, una de las fallas que han tenido muchos programas de ayuda y de combate a la pobreza en toda América Latina, y la Argentina no ha sido la excepción, desgraciadamente, ha sido caer en la falacia de que creando consumidores, o sea, facilitando el acceso al consumo de sectores que estaban muy postergados, estos sectores de alguna manera se reconocerían políticamente en aquellos que fueron sus benefactores. En otra palabra, que si Lula los beneficiaba, si Cristina los beneficiaba, si Evo los beneficiaba, ellos iban a retribuir esa participación importante que tuvieron esos gobiernos para sacarlos de la pobreza extrema y la iban a recompensar con el voto. Bueno, eso era un economicismo ingenuo que fue totalmente refutado por la experiencia. En el caso de Bolivia, por ejemplo, donde el esfuerzo que hizo Evo Morales fue fenomenal. Y sin embargo, a pesar de ese éxito notable, ¿no es cierto?, la gente no le correspondió, no lo votó en la medida en que lo había votado antes. Yo investigué algo de este tema. ¿Saben lo que me decía la gente cuando yo le comentaba, bueno, pero usted ahora está mucho mejor que antes, su hija puede ir a la universidad, crearon la universidad en el Alto, nada menos, que antes era todo un problema para los chicos del Alto bajar a la universidad ahí a San Andrés, era todo un problema, la universidad privada muy cara. La respuesta que me daban era, esta era su obligación. Evo Morales tenía que hacer lo que hizo, nada que agradecerle. Y yo me pregunto, ¿verdad?, si esa respuesta que me dieron en Bolivia, que me dieron sobre todo en La Paz, pero también me la dieron en Cochabamba, no la encontraríamos también acá en la Argentina. Todo bien con Cristina, pero ella hizo lo que tenía que hacer. Todo bien con Alberto, pero al fin y al cabo no hay nada que agradecerle. O sea, la idea de la creación de un consumidor y no de un ciudadano, creo que es fatal. Para crear ese ciudadano consciente se requiere un proceso de educación política, que no hubo. Se confió en la magia del consumo, ¿verdad? Y por supuesto, en torno a la segunda parte, no quiero seguir avanzando mucho más, Juan Carlos, las pequeñas diferencias son decisivas en generar ese odio. La experiencia, por ejemplo, del fascismo en Alemania, el origen del nazismo, hay muchos estudios donde se ve cómo los sectores más bajos de las capas medias fueron los primeros que se adhirieron fervorosamente a la interpelación de Adolf Hitler, no así los sectores más acomodados de las capas medias. O sea, esas pequeñas diferencias actuaron políticamente en un sentido fatal. Oscar. Sí, en relación a lo que decía Juan Carlos,
Y ahora con lo último que decías en relación a las masas hitleristas, digamos, o apoyando a Hitler. Hay un factor que me parece importante en esto de las diferencias, que al mismo tiempo esas diferencias se dan en un territorio de enorme desamparo. Es decir, el hecho de que exista una estructura de desamparo hace que al mismo tiempo esas pequeñas diferencias cobren un valor exponencial, porque están al borde del abismo mirando diferencias. Es como si cada uno mirara en qué lugar hay una pequeña soguita antes de caer o para no caer, que creo que es congruente con la que comentaba Atilio en relación a las clases bajas, desesperadas, producto de la crisis de la guerra, del Tratado de Versalles, de la crisis capitalista, de todo lo que fue aquella época, pero que dejó a enormes masas como las deja hoy. Porque el ascenso del nazismo hoy, neonazismo, neofascismo, neoformas extremas, ya que citaron películas, no se pierdan una muy terrible que se llama Je suis Carl, Oh, que sí. está en Netflix, que es una película extraordinaria, al mismo tiempo muy dura, porque da cuenta de este fenómeno y los modos particulares en que los seres humanos van instrumentando este tipo de fenómenos, con enormes escisiones, porque al mismo tiempo, si uno los escucha, algunos de ellos pueden hacer reclamos que son antisistema. Es decir, pueden estar erigiéndose, encontrando contra el sistema alguien sin advertir que es el corazón del sistema. Y una última cosa que en relación a algo que dijiste vos antes, Atilio, que es un aporte a tus estudios de Vargas Llosa. Cuando hablabas de Bernays, me sorprendió hace poco ver que el último congreso que organizó la liga esta de Vargas Llosa se llamaba Libertad en tiempos recios. Y Tiempos recios es una novela de Vargas Llosa, creo que es la última, no me equivoco. Una muy buena novela, por otro lado, desde el punto de vista argumental, en la cual empieza justamente contando cómo Bernays planificaba y organizaba el sistema para hallar el golpe militar, el golpe norteamericano a Arbenz. Lo cual es sorprendente, porque el defensor de la política del neoliberalismo extremo cita con el nombre de su libro el libro en el cual él mismo denuncia lo que es Bernays. Y es un fenómeno muy interesante de múltiples escisiones, porque él habla de aquello que oculta por otro lado mientras hace propaganda a eso que oculta. Era un aporte para, así de... Creo que está... vi por ahí... no. Me había parecido que estaba María, pero fue una manito que se me apareció y desapareció. Está Mónica, ¿no? Sí, está Mónica. La película de la que habló Oscar, y que a mí me la recomendó Estela Boto, que está por allí, es una película extraordinaria, se llama Je suis Carl. Yo soy Carl, con K. Está creo que en Netflix, ¿no? Sí, o Amazon. Netflix. Mónica. Sí, me parecía interesante algunas de las cuestiones que planteó Juan Carlos, pero además voy a retomar dos cositas que planteó Atilio y además Oscar. Me parece que lo que está en discusión todo el tiempo, cuando vos hablás, Atilio, de los ciudadanos, o cuando se habla del sujeto solo, es que el Estado, no se apropian del Estado, el concepto del Estado. El Estado en tanto comuna, en tanto comunidad, en tanto que el Estado me pertenece. No que el Estado me debe a mí, sino que yo formo parte de un Estado, de una comunidad. Y eso es algo que se va generando en la subjetividad. La otra cosa que me parecía interesante es, cuando hablabas de la televisión o de los tiempos que corren, es que no hay una apelación al pensamiento, porque todo transcurre en un puro presente. No hay
una apelación a pensar, tal es así que en plena aislamiento por pandemia existían 85.900 Zoom de lo que quisieras hacer, desde zunga hasta yoga, hasta lo que quieras. Había que ocupar ese tiempo, ocuparlo de alguna manera, con objetos y con consumo de clases, de virtuales, de lo que se te ocurra, de ¿cómo se llamaba eso? De masa madre, cómo hacer la masa madre para la... Pero hay otra cosa que dijo Juan Carlos, yo lo tomo, que es el tema del otro, de cuán importante es la presencia de un otro en la articulación de la vida subjetiva en todos nosotros desde la niñez, ¿no? Y ahí sí me tomo de mi maestro, Fernando Ulloa, y él dice que de lo que se trata en estas sociedades que nos toca vivir es cuánto espacio hay para la ternura, para el miramiento de la ternura, porque eso es uno de los elementos constitutivos en la construcción de un sujeto ético. Y Fernando dice que hay 3 situaciones donde ese sujeto ético necesita de esos elementos para construir algo del orden de la ternura y no del otro como mi enemigo o absoluto o alguien que me puede dañar cruelmente. Uno es el abrigo, el otro es el alimento, y el otro, y no menor, es el buen trato hacia el sujeto. De esa manera, con el buen trato, hay una puesta en cuestión de la ley del más fuerte, la serie es El Calamar, que gana el más fuerte, o el más pícaro, o el que tiene menos escrúpulos. Yo no la vi, la serial, debo decir, en relación al otro. Porque cuando aparece la ética, aparece la justicia. Entonces, no es que yo puedo hacer del otro o con el otro lo que yo quiera. Hay algo que me lo impide, que es la ley. Aunque esa ley yo la pueda pensar, lo puedo pensar o lo puedo hacer, no la atiendo, le paso por encima, le hago jugarretas, existe la ley. Y evidentemente en nuestros países, ahora y siempre, cuando hay determinados tipos de gobierno, no solamente en nuestros países, sino a nivel mundial, ese otro se transforma en un enemigo aglutinante de la masa. Pensemos, si no, en psicología de las masas y análisis del yo, en nuestro otro amadísimo maestro, Sigmund Freud. Quería decir eso, nada más. Y muy bien. Jessica Monasterio, desmuteate. Buenas, ¿cómo están? Un placer escucharlas, la verdad que siempre invitan a la pregunta y a la reflexión, así que primero el agradecimiento, y después, sumando a lo que venías hablando, Mónica, que me pareció súper interesante, yo trabajo como educador en escuelas públicas, y eso de alojar al otro, de encontrarse con el otro y armar comunidad, es algo que se suele ser el eje de las instituciones. O sea, yo creo que, como ustedes plantean en el libro, esto de la política del odio y el temor, creo que le damos combatimos desde el amor y desde el alojar a las niñez, a las infancias, y como decía Tilio, también es interesante esto de los tiempos, la ansiedad, lo que van provocando las redes sociales, y bueno, desandar esos caminos desde la educación, creo firmemente, porque si no, no sería docente, que es un trabajo arduo, diario, y que vamos armando. Ojalá algún día veamos frutos. Atilio. Sí, gracias. Yo quería básicamente plantear una pregunta para todos los que estamos acá, ¿no es cierto? Porque se habló mucho del tema de las identidades y es claro, un tema fundamental. Está muy poco estudiado cuál es el impacto, ¿no es cierto?, que la creciente heterogeneización de las sociedades contemporáneas tienen sobre las identidades de los sujetos y los colectivos sociales. A ver, me pregunto yo,
¿Hubiera sido posible la emergencia de un Donald Trump en un Estados Unidos blanco, protestante y anglosajón, por ejemplo, como era hace 60, 70 años? ¿O tiene algo que ver con el hecho de que Estados Unidos se ha convertido en una sociedad multicultural? El ascenso de expresiones de derecha radical en Francia, en la Francia de la Revolución Francesa, de la liberté, égalité, fraternité, etc., de una derecha radical, tremendamente racista, tiene algo que ver con las enormes dificultades de convertir una sociedad que era homogénea, blanca, cristiana, francófona, en una sociedad en donde hay un colectivo muy heterogéneo de grupos sociales que reafirman su particularismo en una lucha, en una confrontación con los otros. ¿Cuál es el impacto de todo esto? Porque a mí me parece que todo esto es un asunto que entre los politólogos y los sociólogos ha sido un poco tratado superficialmente. Y yo creo que ahí hay que meterse más en la temática que ustedes, los psicoanalistas, abordan sobre las identidades, los sujetos, la autopercepción, que hace que de repente, como se demuestra en Je suis Carl, que alguien lo mencionó y que recomiendo que la veamos, es una película, es corta, 1 hora y 20, 1 hora y media, ¿verdad? Ahí se ve muy bien la metamorfosis que sufre una persona y que de repente se convierte en su contrario. Me parece que esto es un tema, ¿verdad? Ese multiculturalismo forzado por un hecho inédito en la historia de la humanidad. Pensemos que antes de la pandemia, cada año había 1.200 millones de personas que cruzaban sus fronteras. Esto, digamos, antes era absolutamente impensable. Y esto tiene que producir un reacomodo, ¿verdad? Un reencastramiento entre las partes que constituye una sociedad. Y eso de repente hay sectores que reaccionan con violencia, con odio, con prejuicio, que temen a todo aquello, que ven un tipo con turbante, ¿verdad? Historias de este tipo hemos visto mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos se han registrado después del 11 de septiembre. Gente que simplemente era matada, ¿no es cierto? Se le disparaba un pistoletazo o con un arma larga simplemente porque usaba turbante. Hay varias historias registradas en eso, ¿verdad? Un temor, pánico, producto de una sociedad que no estaba acostumbrada a eso. Lo mismo que me imagino yo para la sociedad alemana, la idea de que en su selección de fútbol alemán, que cuando uno la mira hace 10, 15 años parecían reclutados de las filas de las SS alemanes, todos blancos, rubios, ojos celestes, y ahora hay morochos, hay negros y hay rubios. ¿Cuán alemán es esa representación? ¿Verdad? A mí me parece que es todo un tema para el cual tenemos más preguntas que respuestas, nada más que eso. Oscar. Sí, sí, cuando levanté la mano era por algo que había quedado, pero que puede tener algo que ver con lo que pregunta Atilio. Porque cuando Juan Carlos hablaba de la diferencia entre quienes reciben pasivamente, pero no han participado de la experiencia, yo creo que ese es un fenómeno central porque la subjetividad se construye en experiencia. Es decir, la experiencia de recibir genera un espacio donde el sujeto es pasivo, hace una experiencia de pura recepción, mientras que trabajar en la construcción de un espacio, de una vivienda, de un proyecto colectivo, de sentir que esta sociedad es tuya, que es lo que hace que, por ejemplo, en Cuba, con todos sus problemas y despioles, con sus distintas personas que te pueden contestar cosas en la calle, muchos, frente a la enorme crisis, te dicen que esta es nuestra sociedad y que esto lo construimos nosotros. Y esto hace, en parte, a este tema tan complejo que vos decías, Atilio, de la identidad. Porque para los psicoanalistas es un lío la identidad, primero porque siempre la estamos poniendo en cuestión, estamos planteando que casi la identidad no existe, porque todo es tan particular y singular y móvil.
Yo particularmente creo que hay una tensión enorme entre lo móvil y lo que es estable. Entre Heráclito y Parménides hay una relación permanente. Y los momentos de identidad hacen a constituciones organizativas. Con lo cual, yo no sé, ahí sí habría que pensar trabajos más de campo, que tendrán que ver con distintos sectores sociales. En sociedades tan variadas, porque el hecho de que hayan tenido años de migración, al mismo tiempo hace que entonces se necesite conflicto, porque creo que este es un aspecto importante. El odio no aparece si no hay una situación de conflicto. Mientras alguien está allí, puede ser el sirviente de la corte que ni se lo ve. Ese que a uno ve muchas veces en las películas y se sorprende de que el rey hable con otro de un plan secreto, con su esclavo allí, y uno dice, esto es un error de producción. Pero ¿es un error de producción o es que representa profundamente el hecho de que el otro directamente no existe como ser humano? Con lo cual no tiene ni la categoría de alguien que puede escuchar eso que están diciendo porque está en otro rango. Ahora, cuando esa gente empieza a hacer un poco de ruido, empieza a mover cubiertos y empieza a generar algo, indudablemente empieza a provocarse reacciones. Reacciones en todos lados, incluso en las clases, volviendo a una palabra que siempre usó Horacio, a sus linajes. Sus viejos linajes los arcaizan en ciertas posiciones, pero al mismo tiempo los identifican. Yo ahí creo que el tema que va a plantear es de una vastedad sociológica gigante, pero creo que el tema de la experiencia es central, porque todos los movimientos sociales latinoamericanos que se han planteado en estas líneas de tratar de enfrentar el hambre en ciertas condiciones, se han caracterizado por no construir movimientos sociales fuertes. No han anclado en el movimiento mismo, no han hecho que la gente sea dueña de su destino. Con lo cual, el día que pierden 2 pesos de los 3 que tienen, no solo vuelven a su estado original de no ser. Es decir, con lo cual ya cualquiera puede organizarlos. Y ojo que el odio también es un organizador. No es solo, el odio puede desarticular, pero el odio, y esto es algo que en el libro Grimson hace alguna referencia, el odio también organiza, que hace que los movimientos neofascistas y demás puedan tener anclaje, aunque sea en la fantasía de que hay algo que los organiza, aunque sea los organiza en el momento odioso. Bien. Muy bien. Juan Carlos, no sé si querías decir algo, Juan Carlos Perone, o quedó la manito de antes. Buah. La manito de antes la borré, ahora subí otra manito. Ah, nueva manía. Pero si hay, Juega una nueva mano. ¿Hay tiempo para agregar algo? Para vos sí. Bueno, entonces voy a agregar algo que en relación con este tema que mencionaba Tilio Borón sobre la multirracialidad y el efecto de la misma. Hay un autor muy interesante de origen italiano que se llama Enzo Traverso, que dice que al neoliberalismo, que es otra fase, digamos, del desarrollo capitalista, que es la globalización completa del capital, le importa 3 bedines lo multirracial. Las multinacionales con asiento en Estados Unidos, que deslocalizan la producción a otros lugares del mundo, pagan altísimos sueldos, no les preocupa la sexualidad de su personal, tienen ingenieros pakistaníes, chinos, coreanos. Esto le preocupaba a Donald Trump, pero no tuvo éxito, digamos. En realidad, la clase dominante americana finalmente lo dejó atrás porque no le conviene. A mí me parece que el neoliberalismo, en ese sentido, puede dar cabida a lo multirracial con tal de que se pueda deslocalizar la producción e incorporar a la misma
a los sectores empobrecidos de los países más alejados que están dispuestos a trabajar por bajos salarios. Por eso las multinacionales que tienen sus empresas en California pagan altísimos sueldos, no importa de qué nacionalidad seas ni qué color tengas, y superexplotan a los obreros y empleados que viven en sectores de Asia o África. Pero no es un problema para ellos la multirracialidad ni las diferencias de color. Ese era un problema del viejo capitalismo, en todo caso, anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero no tiene que ver con el neoliberalismo actual. Atilio. Sí, no, en relación a lo que planteaba recién Juan Carlos, yo creo, no sé, yo discrepo con eso de Enzo Traverso, ¿verdad? Porque el problema es que tenés razón en una cosa, a la empresa capitalista multinacional que está ahí en California no le interesa nada, no solo la norteamericana, la europea, por ejemplo, qué sé yo, la Lufthansa, ¿no es cierto?, que es una de las redes de aviación más extensas del mundo, tiene su centro operativo, ¿verdad?, de tráfico de vuelos en Bombay. ¿Por qué lo tiene en Bombay? Pues bueno, porque un ingeniero de la India con las mejores calificaciones, graduados en el MIT o en Stanford, donde sea, le pagan la 10ª parte o menos de lo que le pagan a un ingeniero de Estados Unidos, o en Alemania, mucho más en Alemania. Ahora, los que van más allá de los intereses corporativos de la empresa y están mirando la estabilización del capitalismo en su conjunto, y ahí hablo, por ejemplo, de los expertos y los tecnócratas de Davos, que cada año se reúnen allá en esa ciudad, en Suiza, ¿verdad? Y miran los desajustes y los problemas, los desafíos. Esos tipos están muy preocupados. ¿Por qué? Porque el tránsito de una sociedad étnica y culturalmente homogénea a una sociedad étnica y culturalmente profundamente heterogénea y conflictiva, en donde de repente te aparece en Francia un tipo que te dice Alá es grande, ¿no es cierto?, y te mata porque haces una caricatura del profeta Mahoma, como pasó en el famoso Charlie, ¿no?, el hebdomadaire. ¿Cuál es el problema que ellos ven? El problema que ellos ven es una intensificación de un conflicto que ya no necesariamente el conflicto de clase, pero una sociedad surcada por enfrentamientos muy violentos que inevitablemente van a dar lugar a regímenes autocráticos. Fíjate que, para no hacer esto muy largo, discúlpenme si estoy hablando demasiado, lo que ellos plantean, cuando digo ellos digo Davos, el Estado Mayor de la burguesía mundial, está planteando el inevitable advenimiento de un Estado grande, así lo dicen. Big State is coming again. ¿Por qué? Porque resulta que acá, como se dijo, no sé si fue, bueno, algunos de los que hablaron antes que yo, los mercados no están dando la respuesta. No te están dando la respuesta ni para salir de la crisis financiera, ni para salir de la crisis sanitaria, ni para recuperar el crecimiento económico. Y entonces esta gente dice, tenemos que darnos cuenta que ante situaciones tan críticas como esta, aparece un gran Estado. Claro que un gran Estado en una sociedad multiétnica, multicultural, multirracial, ¿verdad?, puede fácilmente deslizarse hacia una autocracia. Y de ahí entonces surgen toda una serie de problemas que hacen a la sustentabilidad del capitalismo a largo plazo. Entonces yo diría que es cierto que para la empresa no le importa, pero para el núcleo pensante que lo tienen, ellos tienen gente pensando en la estabilización a largo plazo del capitalismo, ese problema es un problema muy serio y por lo tanto proponen redoblar esfuerzos en materia de educación, políticas de asimilación de migrantes, crear un sentimiento nacional, pero es muy difícil porque esto es después que el mundo fue brutalmente fragmentado como producto de la globalización neoliberal a partir de los años 70. Entonces ahora están recogiendo las partes, quieren ver cómo las ensamblan, pero no ensamblan muy fácilmente y por eso están tan preocupados ellos ahora. Es todo. Bueno,
como no hay más participaciones, y tenemos el orgullo en el colegio de ser mucho más puntuales que Lufthansa, vamos a concluir exactamente a las 21:30. Les agradecemos a todos la participación, especialmente a los expositores y a los que escribieron estos capítulos, 3 capítulos de los 7 de este interesante libro. Y si quieren, como es tradición también en el colegio, nos desmuteamos todos y cantamos una que sepamos todos o aplaudimos a los participantes. Aplaudimos, todos nos aplaudimos entre sí, porque todos estuvimos en este colectivo, así que aplaudamos todos. Bravo, bravo. Gracias por el convite. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao. 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 Chao, gracias. Qué velocidad se va todo. Todos salieron. Bueno, mira, Así no, es. ahí quedó un poquitito. Quedamos acá en una reunión de amigos, así de repente, ¡qué experiencia, che! No, pero muy linda reunión, realmente. Muy linda reunión, muy interesante. Mucha profundidad, ¿sí? Mucho aparte para ir sacando y destejiendo, ¿no? Muy, muy bueno. Bueno, ¿dónde puedo comprar el libro? En cualquier, no sé si en cualquier librería, la verdad que no sé, pero En el mercado negro se consigue. En la Mercado dark Libre web. seguro que está en Mercado Libre, seguro que está. Y Mercado Qué Libre, buenísimo. naturalmente, por la afinidad que hay entre el claro, libro ideológica. y Porque la Mercado sede Libre. de esto, todos en realidad estamos en Punta del Este. Mónica, Así es. Atilio y yo estamos en Punta del Este en este momento. Ahora vamos Claro. a ir a comer con el muchacho este de Mercado Libre, ¿cómo se llama? Ayudín, ¿no es? No sé cómo. Bueno, che, compañeros. Buenísimo. Todo seguido, sin frenarse, sin escuchar vocales y consonantes. Es una experiencia. No, increíble, parecíamos otros. Sí. Vos, por ejemplo, tomaste nuevamente forma, eras un conjunto de píxeles. ¿Yo? Claro, estos 6 meses y pico yo te veía no pixelado. A veces aparecía una vocal, a veces una consonante, a veces un pedazo de tu oreja, otras todo borrado, o si no, no aparecía nada. Hoy estás entero y estás igual pero en estos 6 lo que pasa es que esto es porque vos estabas en el sur profundo. Claro. Y a veces, en determinado momento de la noche, me pixelo y después me desmaterializo. Y después me reintegro de nuevo. Bueno, chao compañeros. Chao. Felicitaciones. Chao. Bueno, buenas Gracias. noches a todos. Chao.